programa propone una reflexión desde la cultura ciudadana para actuar éticamente. Cultura ciudadana es el conjunto de comportamientos, costumbres y reglas mínimas que facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común. Ética es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene de acuerdo a nuestros principios. Mi nombre es Efraín Sánchez, soy sociólogo e historiador y he estado vinculado en temas de cultura ciudadana desde hace más de 15 años. Actualmente estoy trabajando en la Veeduría Distrital en un proyecto de cambio cultural hacia la transparencia y la honestidad como proyecto colectivo. Mi nombre es Sandra Jimena Olaya. Soy profesora de Política Pública Anticorrupción. Trabajo en la Veeduría Distrital en proyectos de fortalecimiento para el control social y la participación ciudadana. Para hablar de anticorrupción es necesario hablar de ética. Cultura ciudadana para pensar legalmente. Honestidad, proyecto colectivo. Porque la honestidad no es solamente un valor de individuos aislados, sino un proyecto de la sociedad en su conjunto. La honestidad se convierte en proyecto colectivo cuando prevalece el interés general sobre el particular, cuando todos cuidamos y valoramos lo público, cuando respetamos los derechos de los demás y no abusamos de los propios. En el programa de hoy vamos a hablar sobre nuestra ruta hacia la honestidad como proyecto colectivo. No, queda muy trabajoso para una persona del común impedir eso. Yo creo que los ciudadanos del común podemos evitar casos de corrupción si estamos pendientes de la gente por la que votamos y además hacemos votos responsables cuando nos toca elegir a nuestros dirigentes. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay mucha indiferencia. Cuando los ciudadanos nos unimos podemos evitar cualquier carrusel o cualquier cosa, pero cuando hay unión, de resto no. No, yo creo que las experiencias y a lo mejor las situaciones en las que estemos, a las personas con las que nos rodeamos, hacen que haya un poco de corrupción en las personas. Yo creo que el exceso de poder o darle tanto poder a una sola persona es perjudicial para esa persona porque puede caer en corrupción. No, el ser humano no nace corrupto, no lo creo. Es como la necesidad que adquiere al ver que otros toman provecho de su nobleza o su ingenuidad. Nos acompaña la veedora distrital Adriana Córdoba Alvarado. Veedora, usted más que nadie sabe cuánto nos perjudica la corrupción como sociedad y como individuos. ¿Qué hacer para acabar con la corrupción? Bueno, cortar con la corrupción es muy importante porque la corrupción afecta el proyecto colectivo de todos, lo que hemos construido entre todos. 3 recomendaciones. La primera, lograr que no gastemos más de lo que nos llega, es decir, no gastar más de lo que tenemos. A veces esa idea de construir unos imaginarios y pretender ser lo que no somos hace que tengamos la tentación de ir a buscar recursos por una vía no legal. Segundo, tener una cultura del ahorro, tomar análisis de las consecuencias no solamente en el momento actual, sino pensar en las consecuencias de mis actos en el mediano y el largo plazo. Y el tercero diría es tratar de abstraernos un poco de vivir en medio de la moda, en medio de que si es moda tener tal cosa, si es moda salir a tal lugar, si es moda hablar de tal forma, entonces yo me tengo que pegar a eso y para lograrlo no me importa a veces hacer transacciones, pedir favores, etc. La corrupción produce muchas más muertes que tal vez lo que produce la guerrilla o la violencia organizada, la delincuencia en las ciudades. Si tomamos el ejemplo del negocio sobre lo cual confesaron
tanto concejales como funcionarios públicos, que en un contrato de 40.000 millones se apropiaron del 10%, es decir, de 4.000, podemos analizar eso a la luz de lo que vale tal vez salvar una vida en unas urgencias de un hospital, 2 millones de pesos. Podríamos hacer la relación de que 2.000 personas tuvieron en riesgo su vida o pudieron perder la vida porque unos individuales, ya sean funcionarios, políticos, concejales, conectaron para robarse el 10% de un contrato de 40.000 millones. ¿Quién mata de un tajo 2.000 personas o pone en riesgo su vida? Un delincuente superior. Veedora, ¿cómo hacer para que la honestidad sea un proyecto colectivo? O sea, la honestidad puede ser un proyecto colectivo. Muchas personas, muchas familias han sido criadas y formadas en la imagen de la honestidad. Nuestra sociedad también lo ha hecho en otros momentos. Hemos a veces tenido momentos de caídas, pero podemos hacerlo y somos capaces de hacerlo desde nuestra vida cotidiana. Si cada uno se hace un examen de a qué está dispuesto a hacer para hacer de la honestidad un proyecto colectivo, va a encontrar muchas cosas. Honestidad significa también que lo que uno piensa es lo que uno hace y lo que uno hace es lo que le conviene también al colectivo. Estamos conscientes de que hay que realizar los derechos individuales, pero no por realizar los derechos individuales yo tengo que abusar de los derechos de los demás o pasar por encima de ellos. Entonces, ejemplos muy sencillos como el de las filas. Yo tengo una urgencia por sacar una plata en un cajero o por pagar un recibo, pero si yo me volteo y considero que el otro también está en el mismo derecho y que yo no me voy a pasar la fila para transgredirlo, estoy ahí actuando en la construcción de la honestidad como un proyecto colectivo. Entonces, no es solamente la corrupción grande que la gente dice, el problema de los MULE que sucedió allá en la alcaldía con el IDU, sino es la actitud nuestra de disposición frente a ser honrados, a ser honestos, a ser coherentes entre lo que pensamos y hacemos. Muchas veces la gente cree que la corrupción no la toca a ella porque el negocio no fue con ella, pero la corrupción promueve violencia, promueve pobreza. Las consecuencias de la corrupción tienen que ver también con la vida cotidiana de todos nosotros. Eso supone un cambio cultural profundo en nuestra sociedad. ¿Cómo lograr ese cambio cultural? Pues yo consideraría que dos premisas. Uno, la conciencia de que es posible. Dos, la imagen de que cada uno de nosotros tiene algo que poner en esa idea de cambio cultural hacia la honestidad. Empezar a decir no a cada uno de esos comportamientos, pudiendo ir a comprar en un lugar de contrabando, no lo voy a hacer, pudiendo no pedir factura, no lo voy a hacer, voy a pedirla, pudiendo abusar de mi poder como joven y recostándome en la puerta de Transmilenio o dañando el inmobiliario de la ciudad, pudiendo hacerlo, no lo voy a hacer. Ya es, digamos, un paso adelante en el tema de confianza y de construcción de cambio cultural. Segundo, hay que revalorizar la vida. La vida, así como cuando un niño nace, todo el mundo se pone feliz y se da cuenta que para llegar a ese momento pasaron muchas cosas casi milagrosas para que ese ser humano llegara a la vida tiene que seguir siendo valorizada y sacralizada en la forma como se vive, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no cumplimos las normas o quitamos recursos públicos o abusamos de ese recurso público, estamos devaluando esa vida, estamos dándole una categoría secundaria. Entonces, cuidar la vida propia, cuidar la vida de los demás con las acciones que uno hace sería lo segundo más importante. Y lo tercero, sentir que es un proyecto colectivo, que en mi vida individual yo tengo que ponerle algo de mi tiempo a construir el proyecto colectivo. Colombia decidió en la Constitución del 91 ser un Estado social de derecho y reconoce en ese momento que en Colombia hay inequidades, pero igualmente dice las políticas públicas, los servidores públicos, nuestra relación con el Estado desde los ciudadanos debe ser disminuir esas inequidades. Entonces, estar dispuesto a hacerlo, valorizar la vida, entender que la vida no es solo el momento del nacimiento, sino es todo lo que pasa allí y que la corrupción afecta la calidad de la vida, la garantía de los derechos. Y tercero, sentir que en mi vida individual, en mi proyecto individual, yo debo poder construir y dedicarle tiempo al proyecto colectivo. Cultura ciudadana para actuar legalmente. Abrir los ojos, sacudirnos, recordar que somos parte de nuestra ciudad. Oiga,
¿Usted le tiene miedo a las jeringas? Sí, un poco. No les tenga miedo. Son un negociazo. Como son para el hospital público, las podemos vender hasta 5 veces más caras. Uy, venga. Yo puedo mover eso adentro. No. Corten. Hagamos esto bien, con honestidad, siguiendo el libreto que todos acordamos. ¿Está bien? Vamos, acción. La Constitución es nuestro libreto. Protejamos lo público. Cortemos con la corrupción. Honestidad. Proyecto colectivo. Veeduría distrital. Para hablar de anticorrupción es necesario hablar de ética. Para construir un proyecto colectivo de honestidad se requiere un tanto de confianza. Con el ejercicio que sigue a continuación vamos a ver qué tan honesta y confiable resulta la ciudadanía. El ejercicio consiste en que a mí se me cae un billete y vamos a ver cuántas personas me lo devuelven. Tal como lo observamos en el ejercicio, podemos confiar en las personas más de lo que usualmente pensamos. Desconfiar de todo y de todos es una condición que favorece el clima para la corrupción. Vamos a tener una conversación sobre la honestidad como proyecto colectivo. Y quiero presentar a nuestros invitados para esta oportunidad. A mi derecha tengo a Carolina Izaza, politóloga, profesora de la Universidad Externado de Colombia. Y en el extremo a Iván Ahumada, gerente general de una agencia de viajes. Y a mi izquierda a Jorge Torres, asesor del Consejo de Bogotá. Bueno, pensando en el tema de la honestidad, se le ocurre a uno inmediatamente el tema contrario, que es el tema de la corrupción. La corrupción es un fenómeno asociado solamente con los servidores públicos, con el Estado, etcétera. Yo creo que definitivamente no. Para que haya corrupción normalmente se necesita que hayan dos partes, al menos dos partes, en donde, por ejemplo, en el caso del soborno, pues uno ofrece el soborno, el otro lo acepta, pero no, lo mismo puede pasar en el caso de la asignación de contratos, el cohecho, en fin, necesariamente tiene que haber involucrado un ciudadano privado y muchas veces un servidor público o una persona en posición de poder. Hay un elemento en el que tenemos que tener conciencia, y es que hay diferentes niveles de la corrupción. Hay una corrupción cotidiana en la que la mayoría de los ciudadanos estamos involucrados. Cuando compramos una película pirata, por ejemplo, cuando el estudiante hace la típica copialina para que le vaya mejor en un examen. Son muchas las oportunidades que los ciudadanos tenemos para encontrar un atajo, para tratar de ser un poco más vivo que otro. Con solo comprar un CD pirata, cuando tú no tienes el valor de tener y decir, es que esto no fue realizado con honestidad, simplemente lo marcas como un conformismo y dices, lo hacemos y lo hice sin ningún problema porque no se tuvo la conciencia desde el hogar para poder definir qué es verdad, honestidad y no caer en la corrupción. Pero un segundo, ¿qué tiene que ver la compra de un CD pirata con el carrusel de la contratación? Digamos, el carrusel de la contratación es culpa de los ciudadanos que compran, bueno, no solo CDs piratas, sino que cometen esos actos que tú llamas del nivel cotidiano de la corrupción. Sí, lo que sucede es que en nuestra sociedad somos bastante permisivos frente a la corrupción. Entonces permitimos que un vendedor nos ofrezca y participamos en esa compraventa de una película, de un CD que claramente es una acción ilegal, como también somos permisivos frente al político que nos dice, oiga, yo le consigo un puesto si usted me consigue 10 votos, como también somos permisivos frente al funcionario público que decide aceptar una pequeña comisión a cambio de que se le otorgue el contrato a una persona. Entonces, siempre se arranca en unas cosas muy cotidianas y todos creemos que la corrupción es de gente extraña
que hace cosas malas, pero no nos damos cuenta que la mayoría de los ciudadanos en algún grado tenemos un componente de corruptos, y la tarea que tenemos como ciudadanos entre todos es ayudarnos a que ese yo corrupto lo logremos controlar. Es un proceso de pequeños pasos. Lo que han estudiado los psicólogos y los economistas experimentales sobre la corrupción es que todo empieza por un primer paso de me voy a robar un lápiz porque quién se va a dar cuenta, quién le va a importar, me llevo el lápiz para la casa. Después de haberme llevado el lápiz y no sentirme culpable por eso, puedo hacer un paso más, y así a punta de pequeños pasos de violar normas voy ampliando mi margen, digamos, de deshonestidad posible, y llega el día en que puede ser que participe en el carrusel de la contratación y no me dé cuenta ya que eso es incorrecto, no me doy cuenta. Y eso es muy generalizado en nuestra sociedad, ustedes dirían. San Agustín tenía una frase que es perfecta para esta ocasión, y decía: si no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Y ahí es donde nos enredamos. Exacto. Porque pues lamentablemente, socialmente e individualmente, hemos terminado pensando como actúan a los que les va mejor. Y en nuestra sociedad se tiene la conciencia de que el que le va mejor es el que busca la vía más fácil. Y eso es ahí donde tenemos que romper esa lógica. Yo creo que por el lado de proyecto colectivo hay un elemento interesante que no está presente en otras políticas anticorrupción, que es novedoso, y es tratar de voltear un poquito el enfoque de lo punitivo, un poco de lo que tú dices, sacar un poquito el enfoque del Estado y volcarlo también en la sociedad, no solamente en la sociedad tampoco, pero conjuntamente en las instituciones públicas, los ciudadanos, las empresas. Yo creo que a eso se debería referir un proyecto colectivo, ¿no? Involucrarnos a todos, todos somos parte del problema y de la solución. Los medios de comunicación tradicionalmente nos muestran cada día el vivo que se robó X plata del Estado, el tramposo que hizo una maniobra para obtener para lograr cierto fin, pero no tenemos ejemplos, casos en los que una gente nos diga: oiga, mire, aquí hay gente que lo está haciendo bien y logra mejores resultados. Eso suena a cambio cultural, lo que ustedes han dicho. Sí, totalmente. Es necesario. Sí, y eso no toma siglos. No necesariamente. Yo creo que, claro que tiene uno que incluir procesos educativos a los niños, a los adolescentes, pero yo creo que los adultos pueden cambiar su comportamiento también con dos elementos. Uno, hace caer en cuenta de estas cosas que hemos hablado hoy, que hay una dimensión ética en muchas de las decisiones cotidianas que tomamos, y otra, combatiendo un poco esas racionalizaciones, esas excusas y esa idea de yo soy siempre la excepción. Todos los demás tienen que seguir la regla, pero yo tengo siempre derecho a hacer una excepción. Combatir ese tipo de lógicas no me parece una cosa que tome 1000 años. Yo pienso que es tomar la decisión de ver el reto y hacerlo. No importa si va a hacerse en 5, 10, 100 años, pero hacerlo. Porque desde que se empieza, se logra. Pero si nunca se va a empezar, si no solamente se va a decir, nunca lo vamos a lograr, y así van a pasar los 1000 años que sería el miedo que se tendría. Y hay otro elemento, y es que la mayoría de las políticas con el enfoque punitivo no han tenido resultados tangibles en todo el mundo. Estoy hablando de, no solamente en Colombia, la evidencia que existe de los resultados de políticas anticorrupción punitivas es que no funciona. Entonces algo diferente tenemos que pensar, porque lo que se ha hecho está claro que no ha cambiado significativamente los niveles de corrupción en ninguna parte. Bueno, tenemos una serie de retos importantes y difíciles frente a nosotros. Quiero agradecer a nuestros invitados por sus opiniones, sus comentarios tan valiosos. Muchas gracias. Gracias. Si usted fuera funcionario público y se viera en la situación de tener que pagarle a otro funcionario público una mordida de 10 millones de pesos para salvar la construcción de un colegio para 500 niños, ¿usted pagaría la mordida? No, no la pagaría. ¿No? No. ¿Por qué? Porque hay un proceso legal y se debe manejar cierto orden ético y como tal legal para poder manejar ese capital. Simplemente ese funcionario está retrasando el contrato y usted tiene la posibilidad de pagándole
una mordida a ese funcionario y sacar adelante el contrato para un colegio para 500 niños, ¿compensaría o no? Si el contrato está andando, ¿por qué debo presionarlo para que ande? Porque usted sabe que a veces se presentan esas situaciones con los contratos. Si no se gasta el dinero en un momento dado, puede perderse para ese proyecto específico. Pero ese es premiar ineficiencia. Digamos que si no se acelera el proceso, puede resultar que no se construye el colegio para 500 niños. ¿Usted pagaría los 10 millones de ayuda? No, porque por eso estamos así. De ninguna manera, por eso estamos así. Muy bien, le agradezco mucho. Bueno, bien, Soy Paulius Yamín. Hace alrededor de un año entré a la beca Liderazgo por Bogotá. Ahí conocí personas muy distintas que querían trabajar temas distintos. Unos querían trabajar movilidad, otros seguridad, otros cultura ciudadana. Al final todos nos reunimos alrededor de una misma idea, que es generar intervenciones que mejoren la cultura ciudadana en Bogotá. Queremos darle inicio al primer laboratorio social que va a haber en nuestro país. Tenemos distintas estaciones donde queremos que participen. Tenemos en esta esquina de allá la Bogotá de tus sueños. Acá tenemos la Bedu Cápsula, donde pueden dejar su compromiso con Bogotá. Aquí tenemos un programa concurso donde la gente tiene que saber cuánto vale el espacio público. Al lado de allá, un regalo para Bogotá, vamos a descubrir Bogotá. Y tenemos la vacuna contra la corrupción. Esperamos que nos acompañen en cada una de las actividades. Soy Santiago Ortega. Este grupo decidió formar Hacker Ciudadano y por medio de urbanismo táctico e intervenciones en la ciudad le estamos cambiando el chip a Bogotá una esquina a la vez. Soy Vivian Cardoso y como Hacker Ciudadano lo que queremos también es que los ciudadanos, los habitantes de los barrios y de las localidades, desde sus acciones cotidianas puedan hacer cosas para mejorar su calidad de vida. Mi compromiso con Bogotá esta semana es tener más paciencia en el tráfico y no desesperarme. Por ejemplo, en una intersección, si veo que voy a quedar atravesada, espero, aunque mi semáforo esté en verde, espero para no molestar a los demás. Cuidar los bienes públicos y los bienes de los parques. Realmente, cuando uno se entera y ve los precios que tienen, el costo que tiene todo el mobiliario de los parques, eso es una cantidad enorme y tenemos que ayudar a cuidarlo todos. Soy Andrés Sáenz y como Hacker Ciudadano queremos que Bogotá deje de ser la capital mundial de la criticadera y se convierta en la capital mundial de la proactividad. Nos basamos en una lógica que es la ética del hacker, la cual dice que ningún problema debería resolverse dos veces. Y en esa medida lo que queremos es democratizar el acceso a la información y darles herramientas a la ciudadanía que le permitan solucionar problemas puntuales de cultura ciudadana desde cualquier esquina de su barrio o de su localidad. Nosotros del salario todos los meses, 22, el predial. ¿Sabes cuánto nos cuesta un paradero de SLTP? Pues que haya más ecología y pues más parques con actividades para los niños. Una caneca. ¿Nos pegamos con 5? Soy Daniela Albán y creo fielmente que todos tenemos muy buenas ideas que podemos implementar para hacer de Bogotá, más que una ciudad, nuestro hogar. Hay que sacar ese hacker ciudadano que cada uno tiene y desarrollar con creatividad soluciones a todas las problemáticas que vivimos a diario. Desafortunadamente uno de los problemas de Bogotá es la falta de conciencia y de cultura de un gran número de ciudadanos de cuidar lo propio y ser egoísta y no pensar en los demás. Ese es el problema. Hay una enfermedad que está llegando a toda la sociedad de Bogotá y que nos preocupa mucho que se siga esparciendo.
esta enfermedad, la corruptivitis. Pero entonces para la corruptivitis hay una solución y nos podemos vacunar contra esa enfermedad tan grave. 20 mililitros de transparencia se llama, lo que nos va a ayudar a combatir la corruptivitis. Son 5 mililitros de pensar en los demás. Son 5 mililitros también de evitar el camino del atajo y adelantarme o buscar la manera, ¿sí? La comba al palo. Son 5 mililitros de amor y cuidado a la ciudad. Y son 5 mililitros también de buena actitud para corregir a los demás cuando veamos que pueden estar cayendo con los síntomas de la corruptivitis. Entonces, ¿se quieren vacunar contra la corruptivitis? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Recibir la vacuna? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, 20 mililitros de transparencia para ti. ¿Quieres recibir la vacuna? Ah, bueno, perfecto. Sí, señora. Claro. 20 mililitros de transparencia. Ya están vacunados contra la corruptivitis. ¿Algún sitio que te guste mucho de Bogotá y se lo quieres regalar a los demás bogotanos? La Candelaria. ¿Qué le regalaste a los demás bogotanos? Virrey el Parque. Y es muy multicultural, gente al lado haciendo deporte en los árboles, muchos perritos muy bonitos. Mi regalo, en un solo sitio, un poco de todo. Muchas gracias. Yarumos son unos árboles preciosos que no son tan frecuentes en Bogotá. Ese sería un buen regalo para Bogotá. Muchas gracias por darle ese regalo a los demás bogotanos. Cultura ciudadana para actuar legalmente. Tranquila, yo ahorita se los llevo. Ay, ¿qué son 2 esferitos? Bueno. Jefe, pero yo estoy en eso. Usted sabe, la eficiencia en pasta. Deme otro mesecito. No, yo me llevo una resma de acá de la oficina. ¿Quién se va a dar cuenta? No, corten. Vamos a ver, vamos a hacerlo bien. Con honestidad. De acuerdo al libreto que todos acordamos, ¿les parece? La Constitución es nuestro libreto. Protejamos lo público. Cortemos con la corrupción. Honestidad. Proyecto colectivo. Veeduría distrital. No, señor, no, por favor, no la va a cortar. Lo que pasa es que se me olvidó pagar el recibo, ¿sí? ¿Ya desayunó, mijo? Sí, tamalito, chocolatico, ¿sí? Hágale. ¿Y qué tal está de platica? No, corten. A ver, hagámoslo bien. Seamos honestos. De acuerdo al libreto que todos acordamos, ¿está bien? ¡Vamos! ¡Acción! La Constitución es nuestro libreto. Protejamos lo público. Cortemos con la corrupción. Honestidad. Proyecto colectivo. Veeduría distrital. Para hablar de anticorrupción es necesario hablar de ética. Hoy vamos a realizar un diálogo sobre este proceso permanente de petición-rendición de cuentas. El compromiso y digamos también la responsabilidad del observatorio es transmitir esa gestión pública que está haciendo el gobierno local a la comunidad, es permitir que la comunidad tenga conocimiento y se entere de lo que está sucediendo a nivel de gobierno en su propio sector. Yo creo que se ha logrado romper ese manto de duda que hay sobre la participación de los ciudadanos en cada una de las gestiones que adelanta la administración. Creo que es pertinente y es necesario en nuestro país que las comunidades sepan cuáles son los alcances de las instituciones y que obviamente también hagan control periódico de todos los escenarios de política pública para que también las instituciones podamos tomar acciones de mejora cuando las cosas de pronto no están funcionando como debe ser. Pues esperamos muchas cosas, esperamos que el gobierno local mejore cada día más, que implemente sus planes de desarrollo conforme la gente quiere, que lleguen a las comunidades, que la administración pues haga muchas cosas en beneficio de toda la localidad. Para prevenir la corrupción, tanto pública como privada, debemos impulsar un gran cambio cultural, un cambio hacia la honestidad como proyecto colectivo. Torito Temeo. Tejaro Aracama.